¿De dónde se llama? Lo mando. No lo quería decir de esa manera tan categórica. ¿Vos? Sí, ¿querés hablar de primero? Me o de parece segundo? importante que hablen primero las personas de Nicaragua. Pero dama si quiere hablar Sí, de primero. Está bien. Muy buenas tardes. Quisiéramos, en primer lugar, dar un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Sociales, de manera muy particular al doctor Sergio Villena Fiengo, por haber tenido este trabajo y esta idea tan oportuna de organizar este encuentro Nicaragua de la Revolución a la Insurrección. De parte de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, nosotros queremos hacer público el agradecimiento a Sergio por todo el espacio que nos dio en esta actividad. También queremos agradecer muchísimo a Gustavo Jiménez, es el máster Gustavo Jiménez, que ha tenido un trabajo inmenso en organizar esto, que parece mentira, pero es muchísimo trabajo. Nos reunimos ahora para hablar sobre las bases sociales de la rebelión cívica del 2018. Esto nos ha conmocionado a todos, ¿verdad? Porque en la historia de Nicaragua los abriles son muy importantes y también porque tenemos en la memoria latinoamericana otro abril bajo otros árboles y otras flores, abril que inmortalizó Cardenal con su hermosa pluma, y esta vez los acontecimientos que ocurrieron de esa rebelión cívica sucedieron bajo otros palos, bajo otros árboles, pero nos hace un link, un lazo con la memoria de la historia nicaragüense. Esta tarde estamos acá, empezando por la izquierda, Darwin Sánchez, él es nicaragüense, sociólogo de la UCA y también es máster en sociología por la UCR. Él fue profesor de investigación social en la UCA y ha sido profesor de política social e introducción a la sociología en la Universidad Católica Juan Pablo II de Managua. Tiene también experiencia en radio, en la radio de la UCA, con varios programas. Él ha trabajado en jóvenes, cultura política, movimientos sociales, medios de comunicación. Acá sigue Diana Campos Ortiz. Diana es importantísima, fundamental en la iniciativa universitaria. Ella es antropóloga, historiadora de la Universidad de Costa Rica, cursa la maestría en comunicación acá en la UCR y además es mamá de una hermosísima bebé, y eso lo concilia, yo no sé cómo, pero lo hace de manera magnífica. Sigue a mi derecha Carlos Sandoval García, profesor catedrático de esta institución, investigador también de este Instituto de Investigaciones Sociales. Él es doctor en estudios culturales por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y tiene una maestría en comunicación en el Tecnológico de Guadalajara, en México. Es autor de muchos libros, voy a citar uno: No más muros, exclusión y migración forzada en Centroamérica, y del documental Casa en Tierra Ajena. Carlos ha sido siempre puente entre Costa Rica y Nicaragua, y su labor es importantísima, no solo en la investigación, sino por su compromiso con los hermanos nicaragüenses. Y tenemos a la derecha Damaso Vargas, de la colectiva de las Volcánicas. Las Volcánicas participan también con nosotros en la iniciativa. Damaso es trans, una joven trans, y ha sido vocera
en la Mesa Nacional en Nicaragua de la comunidad LGTB. Vamos entonces a empezar por Darwin Sánchez y vamos a organizar primero una ronda, tal vez unos 15 minutos, 20, para luego más bien tirarnos al diálogo con los presentes. El tema es muy importante, ¿verdad? Primero por justicia histórica, porque alguna gente habla de que los estudiantes que hicieron, sí, claro que hubo estudiantes, pero solo estudiantes jóvenes, ¿verdad? Entonces hay un tema de justicia. Y también hay un tema teórico para nosotros que nos fascina, la teoría política, cuál es el sujeto del cambio, cuál es el sujeto histórico de la revolución, todos esos debates que hemos tenido desde los años 50, 60 en América Latina, ¿verdad? Recuerden ustedes que primero los marxistas decían la clase obrera la que hace la revolución. Mariátegui que dijo, uy, pero yo aquí veo solo indios, ¿verdad? En Perú, y etcétera, ¿verdad? El debate ha continuado siempre. ¿Cuál es el sujeto del cambio? ¿Cuál es el sujeto de la revolución? En este caso, ¿cuáles fueron las bases sociales de este hermoso y doloroso evento que llamamos rebelión cívica? Entonces, Darwin, 15 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias por la presencia de todos y todas. Las bases sociales es un tema, como ustedes ya pueden observar muy amplio. Yo lo que he hecho es agarrar pequeños extractos de mi tesis de maestría, porque estoy trabajando el tema de la participación política juvenil y los movimientos sociales juveniles, y hacer una presentación en base a eso, que he titulado La participación política juvenil, bases sociales desde el 2000 hasta el 2018. Brevemente, de una forma sucinta, y después podemos conversar, en mi caso, sobre la participación política juvenil. Para esta presentación asumiré los aportes de Sidney Tarrow para explicar que en ciertos contextos se abren oportunidades políticas que los movimientos sociales puedan aprovechar para desarrollar acciones colectivas contenciosas, usar viejos, nuevos o innovadores medios de lucha y posicionar demandas al Estado. La evolución encuentra siempre una salida y por eso ahora vemos esas inmensas oleadas de juventud convocadas por algo nuevo que es el Internet. Quienes estaban apáticos se reúnen de pronto espontáneamente, sin partido, ni líder, ni organización, ni ideología. Ernesto Cardenal, 2013. Las personas jóvenes en Nicaragua adoptaron las preocupaciones ambientales, o una buena parte de la población joven en Nicaragua adoptaron las preocupaciones ambientales, la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, el medio ambiente y el feminismo en los espacios autónomos, a saber, fuera de las vías tradicionales de la política. Esto se comienza a notar entrando en el año 2000. En un primer momento nace una gran cantidad de asociaciones sin fines de lucro que promueven la participación juvenil. De conformidad con el Centro de Comunicación y Educación Popular Cantera, junto con la desmovilización de los movimientos sociales, nacieron asociaciones sin fines de lucro vinculados al tema de la juventud. Esto va a provocar que las personas jóvenes encuentren en estas organizaciones espacios de participación, pero que las aleja de la participación política formal y genera dispersión de los movimientos juveniles. Había un elevado número de organizaciones y movimientos y redes ya para el 2006, según lo que plantea la investigación de Cantera. Esto también se refuerza con un estudio que publicó el PNUD en el año 2011, donde hizo un rastreo de la participación política juvenil 10 años atrás, 2011 o hasta el 2000 entonces. Las demandas juveniles y las acciones colectivas. 2011 fue un año en el que comenzó a visualizarse más la participación política juvenil en las calles,
Hubo confrontación entre personas jóvenes opositoras y miembros de la juventud sandinista. El enfrentamiento se venía empeorando periódicamente. Del 2011 al 2018, las protestas son más constantes y violentas. Algunos hechos y antecedentes agudizaron esas diferencias. Bajo esta lógica se pueden mencionar las críticas al Frente Sandinista por el Pacto Ortega-Alemán para rebajar los votos de 45 al 35%. Esto generó conflictos, según Martí Puig. Así se originaron las movilizaciones y protestas. Los opositores al gobierno pregonaron que hubo fraude electoral. Todo esto ensanchó las diferencias sumadas a los reclamos de corrupción de los partidos políticos opositores. Así es que durante el año 2011, ciertas personas jóvenes comenzaron a movilizarse contra el gobierno, principalmente frente al Consejo Supremo Electoral por la reelección. En estas protestas aparecieron dos grupos juveniles. De conformidad con el Nuevo Diario, en la publicación Orteguistas atacan a Rejudines, eran Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional, Rejudín, y la Fundación Forjando el Futuro, Forfunic. Protestaban por la reelección, el cambio de la vieja clase política y las reformas constitucionales. Los dos grupos se enfrentaron contra la JS, la Juventud Sandinista, en ciertos momentos. Muy próximo a ese tiempo nació el grupo juvenil llamado N2.0, Nicaragua 2.0. Esta agrupación juvenil surge con la finalidad de movilizar personas contra el sistema político nicaragüense, fundamentalmente para protestar por las elecciones de 2008 y 2011, consideradas fraudes. Los repertorios de lucha de las personas de N2.0 consistía en hacer manifestaciones pacíficas. A su vez, querían aprovechar el uso de Internet, como su nombre lo sugiere, 2.0. Las personas jóvenes iban apareciendo en las calles más recurrentemente. Justamente en el año 2012 ocurrió una movilización juvenil llamada Ocupains, convocada por las redes sociales. En ese año, ancianos y jóvenes acamparon pacíficamente en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, como forma de protesta por la pensión reducida de vejez, suceso que causó una gran confrontación de los ancianos, los jóvenes, con la juventud sandinista y la Policía Nacional. En el fenómeno de Ocupains se vislumbran las influencias de los movimientos de la globalización alternativa, tales como un énfasis en el globalismo y su articulación con los contextos locales, el uso de las nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de formas innovadoras de acción colectiva y la manera en que se organizaron. Ya habían intentos por introducir algunos repertorios de lucha de estos movimientos globales en Ocupains y en Nicaragua 2.0, y en el 2018 esto se va a desplegar y se va a observar con mayor claridad. Las personas jóvenes siguieron movilizándose, por ejemplo, en el movimiento ambientalista Misión Bozaguas, contemporáneo a Ocupains, fundado por miembros de N2.0. El propósito de este movimiento era generar movilizaciones para promover el cuidado de la reserva forestal nicaragüense Bozaguas, que estaba siendo talada. Según una publicación del Nuevo Diario titulada Ejército Joven, en Misión Bozaguas era un grupo de estudiantes universitarios que desde el año 2012 se comprometieron a generar conciencia sobre lo que sucede con la biosfera en Nicaragua. Este grupo tuvo muchos seguidores en las redes sociales. Un trabajo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo FUNIDES menciona que Misión Bozaguas se ubicaba en el segundo puesto de las organizaciones de la sociedad civil con más seguidores en las redes sociales. El movimiento tuvo una gran participación de estudiantes universitarios, especialmente de la Universidad Centroamericana, donde se dice que surgió. Por otra parte, durante esa misma fecha en Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega habían distintos grupos juveniles organizados. La investigación Generación Postrevolucionaria entre la memoria y el poder simbólico de María José Reyes da a conocer experiencias juveniles como Voces del Presente, Ciudadanía en Red, quienes conformaban una red en 11 municipios de Chinandega.
estaban trabajando para articularse con otros movimientos y agrupaciones juveniles. Igualmente, en Matagalpa existía la agrupación Agencias de Cambio, Ciudadanía Rebelde y Transgresora, con incidencia en varias zonas del departamento de Matagalpa. Llegando al año 2013, habían acumulado ya para el año 2013 4 años de trabajo en sus territorios. Todos estos actores mencionados continuaron oponiéndose al gobierno desde sus posiciones, otros fluctuando entre grupos como N2.0 y Misión Bozaguas. Las protestas juveniles, aunque no fueron constantes y consistentes en 2015, 2016 y 2017, estuvieron presentes en ciertas circunstancias. Según el IET, y el mismo IET explica que en el año 2015 comenzó a llamarse miércoles de protesta a las manifestaciones de partidos políticos contra el gobierno en la rotonda Metro Centro y la plaza Alexis Argüello para exigir elecciones libres y respeto a los derechos humanos. En las manifestaciones se observaron algunas personas jóvenes participando, algunos de ellos encabezados por la agrupación política Rejudín y Forfunic, quienes llegaron inclusive a protestar contra los partidos opositores. Los miércoles de protesta no lograron movilizar a tantas personas precisamente porque eran promovidos por los partidos políticos de cuya existencia la población joven quería saber muy poco para ese entonces. Del mismo modo, los grupos juveniles que participaron en ese momento fueron criticados severamente por los partidos políticos opositores y por el Frente Sandinista. Por su parte, el gobierno recurrió a la violencia para disuadir estas manifestaciones. Las protestas en Nicaragua, en lugar de disminuir, aumentaron con el tiempo, principalmente las del movimiento campesino en contra de la construcción del canal interoceánico promovido por el presidente Ortega. El movimiento de la diversidad sexual luchando por sus derechos sociales de una forma expresiva y estética. Los movimientos ambientalistas contra la minería y la destrucción de la naturaleza lograron movilizar mucha gente en el país y mantener protestas sostenidas, a pesar que el gobierno reprimía con fuerza primordialmente a los campesinos. Las personas jóvenes también participaron en esos acontecimientos. El éxito de estos movimientos puede estar relacionado a la escasa participación de los partidos políticos, o por lo menos no tan explícita como en los miércoles de protesta. El gobierno siempre intentó relacionar estas movilizaciones con el movimiento renovador sandinista, a como usualmente lo intenta vincular siempre. Los movimientos juveniles y estudiantiles consiguieron su mayor alcance en las protestas originadas el 19 de abril del 2018. Este es el momento en que las personas jóvenes involucradas en distintas causas sociales, color político y credo religioso se levantaron por una sola causa. En estos momentos se manifiestan entonces estructuras de oportunidades políticas para que una variedad de movimientos sociales juveniles aparezcan y otros crezcan y creen redes de solidaridad en torno a la movilización. En otras palabras, la coyuntura y el contexto estimularon o desincentivaron la movilización social de las personas jóvenes. Había explicado en algún momento que en el año 2013 surgió el movimiento Cupains para apoyar la lucha por la pensión reducida de los adultos mayores. Estas protestas de 2018 están nuevamente relacionadas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, teniendo como antecedentes inmediatos el intento del gobierno por regular las redes sociales y la displicencia gubernamental ante la quema de indio maíz. La preocupación ambiental, como vemos, ya forma parte de las demandas de los jóvenes hasta el punto que los lleva a desarrollar acciones colectivas. El 19 de abril de 2018 se abrió una gran oportunidad para la participación política de las personas jóvenes. Durante el año 2018 aparecieron varios movimientos juveniles y estudiantiles, algunos con actores completamente nuevos y otros compuestos por jóvenes que tenían muchos años de activismo en el país. Entre estos nuevos movimientos se puede mencionar Movimiento Estudiantil 19 de abril, Movimiento Universitario 19 de abril, Alianza Universitaria de Nicaragua, Movimiento Estudiantil de la Universidad Agraria y Coordinadora por la Democracia y la Justicia.
Todos estos movimientos tienen actores en todo el país y sostuvieron acciones colectivas intensas hasta que el gobierno decidió atacarlos con armas de fuego, apresarlos y asesinar a una gran cantidad de jóvenes. Dos rasgos importantes que se deben destacar de estas movilizaciones son los siguientes. Primero, la convicción de la mayoría de las personas de emplear repertorios de lucha a fin de sostener una lucha cívica y pacífica. Segundo, la recuperación de ciertos repertorios de la revolución sandinista utilizados y empleados con innovación. Me permito extender estas ideas en el siguiente párrafo. Las protestas sociales iniciaron con estudiantes y ancianos, pero a medida que la violencia escaló, más sectores de la sociedad civil se sumaron. Algunos de esos grupos proponían y recurrían a las armas como forma de autodefensa. Sin embargo, la mayoría de las personas jóvenes aparentemente estaba clara que no era la vía que debían usar para hacerle frente al gobierno. El empleo de repertorios con innovación se observó, por ejemplo, en el arte, la música, la pintura, la poesía, las pintas, los grafitis. Algunos usados en la revolución, como bien lo menciona Ernesto Cardenal. En ningún momento se armaron todas las personas jóvenes para enfrentar la crisis. Es cierto que no existían las condiciones sociopolíticas de la revolución sandinista para que se repitiera un fenómeno con tales dimensiones. No obstante, las estrategias de lucha pacífica llegaron a su límite cuando el gobierno decidió disparar a todos los civiles que se manifestaran en la calle. En consecuencia, asesinaron estudiantes y jóvenes en riesgos que usaban como armas, ondas y morteros. La mayoría sostuvo su posición de mantener una lucha pacífica. El uso de las redes sociales para la articulación local y global de la lucha fue lo novedoso, así como nuevas formas de protestas y organizaciones. De esto ya habían atisbos en N2.0 y en Ocupains. En las redes sociales se recurrió a los memes, a las fotografías, a los videos, a las frases cortas, a las consignas, a los hashtags. Aparecieron programas online de debates, foros y comedias. Los medios de comunicación independientes se vieron forzados a recurrir a todas las redes sociales para recoger sus noticias y rastrear las protestas en todo el país. En suma, la participación política juvenil ha pasado por un proceso de cambio en sus formas, repertorios de lucha y estrategias, de manera que la participación política formal de las personas jóvenes de la década de los 60, 70 y 80 fue amplia. Estas personas llegaron a liderar la mayoría de los espacios políticos en Nicaragua, inclusive conservan una gran influencia en el presente. En cambio, la participación política formal de las personas post-revolución ha pasado por un desarrollo a largo plazo que se ha incrementado lentamente. En el orden anterior, las personas post-revolución que han participado en política distan considerablemente de quienes participaron en la revolución. Las personas post-revolución políticamente activas expresan una participación fragmentaria, puesto que no ha habido una causa común, un target que los una, como ocurrió en tiempos de la revolución sandinista en su última fase. El acontecimiento más cercano a la revolución fueron las protestas del año 2018. Todos esos grupos dispersos y opositores al gobierno se juntaron para protestar por las reformas del INS, el asesinato de estudiantes y finalmente para reclamar la salida del presidente Ortega. Empero, claramente se notan diferencias, desacuerdos y pugnas entre esa diversidad. Sin embargo, a pesar de la dispersión, el denominador común fue la crisis de abril. Esta crisis ha sido el catalizador que no había ocurrido en todos los años anteriores de las movilizaciones juveniles. Una lectura de la participación política juvenil desde el año 2000 hasta la fecha nos refleja claramente que la participación política de las personas jóvenes ha sido acompasada y progresiva. El periodo que va desde el año 2011 hasta el 2018
muestra una cadena de sucesos que desembocaron en las protestas de abril de 2018. También se nota que la participación política, las estrategias de lucha han evolucionado con el uso de Internet. Hasta el momento no parece ser la violencia, los fusiles, el criterio predominante por el cual se guían las personas por revolución para impulsar cambios en el país. Asimismo, se podría dar un desplazamiento de lo político, de los movimientos, a la política institucional, a la política formal, pero sin abandonar la conexión con los nuevos movimientos sociales juveniles. Y hasta aquí me detengo. Muchas gracias, y cumplió con el tiempo perfectamente, además de ese panorama tan lleno de investigación detrás y de gran conocimiento. Sigue Diana para seguir acá en orden de sentados, porque habíamos pensado inicialmente primero los chicos nicaragüenses, pero preferís vos hablar de última. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales, no solo por la invitación, sino por la concepción de este espacio de encuentro y de diálogo tan necesario en relación con lo que sucede y ha sucedido en Nicaragua. Realmente me siento privilegiada de participar en este espacio por varias razones. Una de ellas, que quiero traer a colación, tiene que ver con el hecho de saberme parte de una comunidad universitaria en la que se propone y se promueve el diálogo y el debate. Esto, en el contexto centroamericano, no es nada gratuito. En esta mesa estamos conversando sobre las bases sociales de la rebelión de abril. Mi propuesta de conversación es hablar de esas bases sociales desde Costa Rica y en general desde la mirada que podemos tener de aquí, de lo que ha sucedido y sucede en Nicaragua. Y esta mirada desde Costa Rica se fija en temas como el exilio y las distintas formas de organización que hay en este momento en Costa Rica. También se fija en la solidaridad que se expresa en distintas formas y también en el activismo y las organizaciones de la sociedad civil en torno a lo que sucede en Nicaragua y lo que sucede también en Costa Rica con respecto a las personas nicaragüenses que han llegado al país desde abril de 2018. Pero ¿de dónde puedo hablar yo? Yo no soy experta en este tema de las bases sociales en el sentido que no he hecho una investigación rigurosa y académica sobre esta problemática. Tampoco soy protagonista. En este encuentro y este espacio justamente hay personas que tienen esa experiencia y esa legitimidad. De lo que puedo hablar yo es de mi experiencia trabajando y observando el trabajo desde la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, que pienso que sirve como un marco para observar procesos más amplios en esta coyuntura compleja que inició en abril del 2018. Este trabajo en la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, que ya les voy a contar un poquito más, me ha permitido a mí individualmente, pero también como organización, conocer a múltiples personas que han llegado desde Nicaragua desde abril de 2018. Personas de una enorme diversidad, personas campesinas, estudiantes, periodistas, personas atrincheradas, más bien exatrincheradas, personas de la comunidad LGTBI, mujeres jóvenes feministas, que permite tener una mirada de la amplitud de este proceso y de lo diverso que son todas estas personas. Y ahorita lo voy a retomar. Primero yo les voy a contar qué es la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, como para introducir el tema. La iniciativa es un grupo de personas universitarias, es una organización de la sociedad civil que se reunió por un tema en común. ¿Qué es lo que sucede en Nicaragua? ¿Cómo lo vemos desde aquí? ¿Y qué papel juega lo que sucede en Nicaragua en el marco de Centroamérica? Y en este interés por lo que sucede en Nicaragua hemos podido trabajar fundamentalmente en tres ejes: en la incidencia, en la divulgación y sensibilización y también en la academia. Entonces hemos tenido un esfuerzo importante de tratar de construir academia alrededor para dialogar, para analizar, para seguir los sucesos, para hacer alianzas con respecto a lo que sucede en Nicaragua. ¿Y esto por qué lo hacemos? Primero, porque en el
país que está aquí a la par hay un dictador en el gobierno y eso no nos puede dejar quietos como personas universitarias. Y entonces, frente a las represiones sistemáticas, ¿qué podemos hacer? La primera certeza, y yo creo que es la que ha movilizado todo, es que comprendemos la universidad como un espacio donde se puede hacer algo. Y ese algo es muy diverso y es muy grande y ha tenido diferentes formas y no siempre ha funcionado bien. En un primer manifiesto que redactó la Iniciativa Universitaria por Nicaragua y que fue firmado por más de 100 académicos, tanto costarricenses como de otras latitudes, en el párrafo final se lee: en lo que a nosotros nos toca, como integrantes de la comunidad universitaria, queremos tomar la palabra para decir que no eran delincuentes, que eran estudiantes, y para abrir generosamente las puertas de nuestras instituciones y los brazos a quienes estén en peligro y a las universidades que, acalladas por el poder, corren el riesgo de sacrificar su esencia. Poco más después de un año de la redacción de ese manifiesto y luego de diversas actividades de solidaridad, tenemos claros que nuestros alcances son limitados, así como el rango de nuestra acción, pero tenemos claridad respecto a un tema. Nos reconocemos como sociedad civil en Costa Rica, interesada en lo que sucede en Nicaragua. Y a partir de este reconocimiento como sociedad civil tenemos búsquedas claras. Y una de ellas es abrir la universidad, con lo complejo que esto puede ser, porque abrir la universidad es entender que la universidad tiene su propio ritmo, sus propios estatutos, reglamentos, formas, y es un aparato institucional enorme que no es tan fácil de mover, pero eso nos ha permitido entender que abrir las puertas de la universidad es un proceso también creativo, que se puede llenar de imaginación, y que abrir las puertas de la universidad no se trata solo de lograr que en las aulas de la universidad se reciban a estudiantes desplazados y desplazadas, sino que también implica ser un espacio inclusivo, diverso y que atienda a la complejidad del proceso y a la diversidad de todas las personas que han tenido que salir de su país, en este caso. ¿Por qué nos parece esto importante? Hay un tema que nos moviliza y desde ese lugar comprendemos nuestra participación en esta mesa. Entre Nicaragua y Costa Rica existen poderosos vínculos que son históricos, familiares, culturales, económicos. Y pretender que lo que pasa en Nicaragua se queda solo en Nicaragua nos parece que es caer en un nacionalismo, un desinterés que no aporta. La relación entre Nicaragua y Costa Rica ha estado también muy marcada por la solidaridad y desde, por ejemplo, la década de 1970, con toda la solidaridad que hubo en este país y en esta universidad con el proceso de la revolución nicaragüense, juega un papel también muy importante. Tenemos muy claro que en Nicaragua nada está resuelto y queremos seguir incomodando en la universidad y traer a colación este tema cada vez que se pueda. Ser una especie como de espina en el pie, como de piedra en el zapato, estar recordando siempre que en Nicaragua nada está normal, que en el país de la par hay una dictadura. Y nos parece importante también que la gente de aquí y de allá sepan que hay diferentes organizaciones y colectivos que se interesan y se articulan frente a lo que sucede. En lo práctico, ¿cómo hemos podido aportar desde la iniciativa un diálogo sobre las bases sociales de la rebelión? Concursos, talleres, encuentros, análisis y además procurando llevar siempre el pensamiento centroamericanista a nuestra universidad, y ese es un tema fundamental. Estar siempre trabajando, pensando, no solo se trata de Costa Rica, se trata de la región. Y de una forma más práctica, ¿todo esto para qué? Hay una consecuencia directa y palpable de la crisis en Nicaragua, que es la migración. Y todas las personas solicitantes de refugio, todas las personas que se consideran y que están en un estado de exilio. Son miles de personas de una enorme diversidad en marcos desiguales, que en marcos desiguales han cruzado la frontera norte de Costa Rica, que han llegado de forma regular, irregular, que son de una enorme diversidad, que tienen contextos muy diferentes, y nosotros pretendemos también ser una organización de la sociedad civil que visibiliza y piensa ese proceso.
Asumirnos como sociedad civil en este momento implica también posicionarnos frente a un principio contra la xenofobia y contra el nacionalismo, pero fundamentalmente contra una dictadura. Y también la línea es seguir problematizando y pensando lo que sucede en Nicaragua. Y esto es un llamado a la acción que tiene que ver con desarrollar mesas redondas, cursos, espacios de diálogo y creación de contenidos. En este sentido, como organización, pensamos que como organización de universitarios, que es lo que nos compete, pensamos que desde la historia, desde la geografía, desde la antropología, la psicología social, la comunicación, la filosofía, las ciencias políticas, la sociología, se debe pensar lo que pasa en Nicaragua y pensar la memoria, pensar la autonomía universitaria, pensar desde el feminismo, pensar en la democratización, pensar en el acceso a la justicia y también pensar en las migraciones y las problemáticas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las personas que han tenido que salir de Nicaragua desde ese momento. Este objetivo que hacemos mención en nuestro manifiesto de abrir las puertas de nuestra universidad y nuestros brazos, que lo escribimos cuando ni siquiera sabíamos que iban a llegar tantas personas de realidades tan desiguales, no sabíamos que abrir la universidad requería tanta paciencia y tanta creatividad. Y nosotros como iniciativa tenemos claridad que nuestro trabajo es apoyar, es visibilizar y es sobre todo conversar con las bases sociales diversas que están en el exilio y que están en Nicaragua. Y eso es básicamente lo que seguimos intentando. Como sociedad civil universitaria podemos apelar a la solidaridad, pero sobre todo generar espacios y contextos para pensar lo que sucede en Nicaragua, lo que ha sucedido y lo que puede seguir sucediendo. Seguimos intentando abrir nuestra universidad desde ese principio etimológico universitario que es universal y que está cargado de un sentido político, de un compromiso fuerte de un compromiso frente a la justicia, contra la opresión y por la solidaridad. Y esa es la universidad en la que creemos y en la que trabajamos. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y ahora pasamos la palabra al doctor Carlos Sandoval. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Sergio y a Gustavo por trabajar en la organización de este espacio. Mi experiencia es especialmente en trabajo en migraciones y entonces lo que voy a decir es como mi propio esfuerzo de tratar de explicarme lo que ha pasado en Nicaragua y a lo mejor citando a Nora, lo que voy a presentar es un conjunto de naderías ya muy conocidas por todo el mundo, pero digamos que a mí me han ayudado a entender primero cómo ideales tan apreciados que llevaron al triunfo sandinista hace 40 años han decantado en lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque el levantamiento social de abril del año pasado, ya en mayo del mismo año pasado, en mayo del 2008, empezó a ser llamado por el gobierno de Daniel Ortega terrorismo. Ha habido una transformación del lenguaje y los procesos muy rápida y lo que yo voy a presentar entonces es un intento como, digamos, de hacer un mapa en una servilleta, digamos, digital. ¿Sí me puedes pasar el...? Gracias. Entonces, bueno, lo que quisiera plantear es primero recordar lo que hizo posible el regreso de Daniel Ortega al poder, algunos antecedentes de las movilizaciones de abril de 2018, cómo se produce una criminalización de la protesta a mediados del año pasado. Luego, un poco la pregunta si Daniel Ortega volverá a cumplir aquello que he dicho, me hará afirmar
cumplir jamás que sea o que se cite en Nicaragua. Luego quisiera apuntar algunas cifras conocidas de la incertidumbre económica, que sin duda es un factor enormemente importante. Luego quisiera mencionar algunos datos de una encuesta en la que yo trabajé y de otra encuesta que también ha circulado, que abre preguntas sobre la cultura política y que procuraría o que se hace preguntas de cómo insertar estas movilizaciones en un marco de cultura política más amplio. Y por último, a propósito del 40 aniversario, pues algo que a mí me llama la atención es que hasta los sectores más críticos, por ejemplo al interior del MRS, siguen pasando de lejos de la migración. La expresión que se usa en Nicaragua se vino para Costa Rica, parece que se ha naturalizado hasta entre quienes son ácidos críticos de la pareja presidencial. Entonces, bueno, como sabemos, ¿verdad? El pacto de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega es importante para entender esto. Poco ahora se menciona de los cargos que enfrentó Arnoldo Alemán hace 20 años, ¿verdad? Casi $100 millones le imputaron como evasión al Estado nicaragüense. Me parece que hace unas semanas pidió ingresar a la Mesa Nacional como figura pública, ¿verdad? Y en este tiempo en que todo pasa tan rápido, eso se ha olvidado. Eximirle a él de cargos penales permitió también modificar el Código Electoral y, como decía el compañero hace un rato, permitió esta norma que dice que se puede ganar la elección con 35% de los votos válidos siempre y cuando la segunda persona candidata tenga al menos menos 5% respecto del primer lugar. Es interesante porque efectivamente Daniel Ortega en el año 2007 gana con 38%. Es decir, que el acuerdo sirvió casi como horma de zapato. Y lo otro que es muy importante en temas de una cultura política mayor es ver los resultados de las elecciones siguientes, ¿no? 59 en 2011, perdón, ahí hay un error de digitación, y 72 en el 2016. ¿Qué ha pasado para que alguien alcance semejantes resultados? Nos llevará a muchas discusiones, pero esos son los resultados oficiales, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ahí? Decía, podemos hablarlo ahora. Algo que es muy importante y que me parece que está a la base de este levantamiento social es cómo se construyó una alianza entre las élites y el gobierno. Las exportaciones a Venezuela, sobre todo de carne, son muy importantes, y lo otro es las condiciones que ha gozado el capital financiero en Nicaragua. La intermediación bancaria casi alcanza un 10% y la tasa de ganancia del sector ronda el 29%, cuando en Centroamérica es del 18%. Por eso tampoco los desamarres pueden ser tan rápidos, porque hay una comunidad de intereses. Se ha dicho y por lo tanto voy a pasar muy rápido, ¿verdad? Hay una constelación de esfuerzos que venían desde hace mucho tiempo y que desencadenan en las acciones colectivas y las movilizaciones de abril. Como decía Nora al inicio, es muy importante tener en cuenta que junto con movimientos estudiantiles hubo y hay organizaciones campesinas, organizadas en torno a la construcción del canal, comunidades indígenas que protestaban por proyectos mineros, por titulación de tierras, el incendio de la Reserva Ecológica Indio Maíz. Es muy importante, y finalmente la modificación de la legislación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que disminuiría en un 5 o 6% el monto de las pensiones. A mí me parece que es importante prestar atención de cómo el régimen empieza a nombrar la protesta. En las primeras semanas a mí me queda la sensación como que el gobierno de Ortega estuvo a la defensiva, incluso llegó a considerar la posibilidad de adelantar elecciones, hubo una primera mesa de diálogo nacional,
Y me parece como muy significativo la represión del 30 de mayo, que es se celebra el Día de la Madre en Nicaragua, que gracias a que la Universidad Centroamericana abrió sus puertas, no hubo más pérdida de vidas en el marco de esa movilización. En vísperas del aniversario de la revolución, es decir, en julio del año pasado, el gobierno de Ortega empieza a nombrar las protestas como terrorismo. Ahí me parece que hay un cambio en el lenguaje, un cambio en el modo en que se nombra el conflicto. Y también me parece muy interesante que se empiece a hablar en pasado, es decir, las protestas ya pasaron, se decía, en julio del año pasado, y tal vez el archivo digital oficial más interesante, aunque visualmente no sea muy atractivo, es este diario llamado El 19 Digital, que pues aunque produzca mucho disgusto, me parece a mí que es muy importante estarlo leyendo porque uno conoce cómo se le va dando una narrativa al poder, ¿verdad? Que siempre es muy importante. Ya en este año tal vez mencionar algunos elementos, ¿verdad? Uno, que el primero es el 21 de febrero, en víspera del 85 aniversario del asesinato de Sandino. Daniel Ortega anuncia la reanudación de la negociación. Posteriormente, y eso en la velocidad que tiene todo ahora, tal vez no se ha reparado mucho, y es que finalmente la reforma a la ley de la seguridad social pasó, ¿verdad? Solo que pasó en otros términos, se aumentaron las cuotas y no se disminuyó el aumento, el monto de las pensiones. Y el 7 de junio la Asamblea Nacional conoce una ley de amnistía que aprueba el día siguiente y que en principio libera, al menos en el papel, a todas las personas privadas de libertad, y pareciera que tiene como consecuencia no dicha que se exime de responsabilidad a quienes han perpetrado violaciones a los derechos humanos. Ahora, para ir rápido, quizá algunas de las decisiones de este año han estado marcadas también por cambios económicos. Me parece a mí 3 elementos que son importantes, ¿verdad? Uno es que ha disminuido ha disminuido los depósitos bancarios. Se estima que más o menos el 40% de los depósitos bancarios de la banca privada de Nicaragua se han transferido al exterior, y la cooperación venezolana ha venido disminuyendo considerablemente. Incluso de 729 millones reportados por el Banco Central de Nicaragua en el año 2012 a apenas 9,2 millones el año pasado. Y la actividad económica ha tenido una contracción que se estima por personas que siguen las cuentas nacionales en Nicaragua de cerca de 5,2 entre agosto del año pasado y agosto de este año. Otro elemento que conocemos, ¿verdad? y cuyo curso habría que estimar más adelante, es la aprobación de esta legislación por las 2 cámaras en los Estados Unidos, que se conoce como el NICA Act, que es la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, que pone freno a la cooperación que puede venir del Banco Mundial, del BID o del Fondo Monetario. ¿Cuánto eso puede pesar en la macroeconomía nicaragüense? Es una enorme pregunta que sin duda tiene consecuencias políticas. La otra decisión también del gobierno estadounidense es las sanciones contra la empresa petrolera venezolana, que guarda relación íntima ampliamente comentada y denunciada con Albaniza. ¿Qué puede pasar ahí? También me parece a mí que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora quisiera cambiar como de foco y compartirles algunos datos mucho más pequeños que por lo menos que a mí me llaman la atención y que quisiera presentarlos así con toda brevedad antes que Nora me saque la servilleta, ¿verdad? Que es la siguiente. En los últimos años yo he estado trabajando en una encuesta regional para la cual seleccionamos 5 colonias o barrios, como decimos aquí en Costa Rica, caracterizados por el empobrecimiento,
uno por cada una de las capitales de Centroamérica. En Nicaragua, por ejemplo, trabajamos en una colonia que se llama Jorge Dimitrov, que está cerca de la UCA en Managua, y una de las preguntas que hicimos a las personas, que fueron 300 boletas por colonia a partir de criterio de muestreo por cuotas, fue cómo veían el país hace 5 años, cómo lo veían ahora y cómo lo verían a 5 años plazo. Y uno de los elementos interesantes, me parece a mí, es que el contraste, por ejemplo, entre la colonia con la cual trabajamos en El Salvador, en San Salvador, que se llama Popotlán, y Jorge Dimitrov, es enorme. Y lo que más me llama la atención es que en la Dimitrov o Dimitrov es donde las personas son más optimistas. ¿Por qué son tan optimistas y qué implicaciones nos dicen de ese tipo de respuestas? Si mediaba el miedo para hablar del pesimismo o no, si la lealtad partidaria, de las múltiples imágenes de la pareja presidencial que hay en la colonia, recordándonos que es cristiana, solidaria y socialista, por docenas. Algo habría calado en la cultura política y en la visión del mundo. Es para mí una pregunta. Digamos que yo tengo los datos, pero no tengo mucho que decir, digamos, sobre los datos. Y lo otro es una encuesta interesante de Borges Asociados a escala de país, también sobre Nicaragua, que muestra lo que ya algunas personas han dicho, ¿verdad? Que hay una disminución o una erosión de la legitimidad de Ortega, junto con una lealtad partidaria al frente y aún importante, ¿no? ¿Cuánto de esos datos nos da cuenta de la realidad o no? Siempre es muy difícil saberlo, solo recordar que hace muchos años la única encuesta que le atinó al triunfo de doña Violeta Chamorro fue la encuesta de Borges y Asociados ya hace muchos años y seguramente ya muy poco recordada. Pero en aquella época, hace casi 30 años, era difícil imaginar que el resultado más cercano hubiese sido el que don Víctor Borges y su estudio había anticipado. Y tal vez ahora, para terminar, yo quisiera subrayar que a mí algo de lo que me llama mucho la atención, tanto en la manera de pensar la revolución, el aniversario, como la presencia forzada, el desplazamiento forzado de tantos liderazgos políticos en el último año, es que en ambos casos la migración es con una palabra ausente. Yo estuve leyendo con mucho interés reflexiones de personas a quien respeto muchísimo en Nicaragua, como Dora María Telles, Luis Carrión y don Henry Ruiz, el comandante Modesto, y algo que me produjo en el fondo mucha tristeza es que, excepto Henry Ruiz, que mencionó cuánta es la estimación de remesas que llega a Nicaragua todos los meses, nadie se acordó que en las últimas décadas han venido miles de personas a Costa Rica, y que me deja a mí pensando por qué en Nicaragua la expresión "se fue para Costa Rica" se ha convertido como en una especie de realidad naturalizada. Es decir, que esa es la vida, es como digamos, como diríamos ahora en el lenguaje de la técnica, es algo como por default, ¿verdad? ¿Quiénes se vienen motivados políticamente o urgidos o desplazados políticamente en algún sentido? Y quienes no, me parece que también es un artificio que ha creado Naciones Unidas, que separa a los migrantes de los refugiados. Y me parece que el pensamiento político crítico no debería hacer una separación que hace muchos años, ¿no? Y también me llama mucho la atención, y con eso termino, que me daría la impresión que quienes han venido por razones políticas en tiempos recientes y quienes han venido desde siempre acá por razones más económicas deberían hablarse más. Y diría que quizá la iniciativa de esa conversación debería estar más en quienes tienen más motivaciones políticas, que podrían tener un poco más de tiempo y más de visión para darse cuenta que ambos son resultado del desplazamiento forzado. Muchas gracias. Tenemos a la joven trans
Damaso Vargas, que ha pedido hablar de última, y entonces tiene la última palabra. Por ahora. Gracias. Me encanta tu reflexión final porque es casi en lo que yo voy a basar mi ponencia. Pues obviamente Nicaragua es un país que está muy marcado por la desigualdad. En los últimos 20 años se ha visto cómo la economía de Nicaragua ha venido deteriorándose terriblemente. Cuando yo tenía, ¿cuánto? 12 años. El dólar valía como 12 o 13 córdobas. Yo vine en marzo de este año y ya el dólar andaba en los 30, valía más del 200%. Lo que quiere decir también que cada vez es más difícil accesar a cualquier cosa. Partiendo desde ese punto, hablar de accesar a cualquier cosa, hablamos de accesar a la salud, accesar a la educación, accesar a trabajos dignos y decentes, que es un término que usa ahora no sé quién, creo que las Naciones Unidas. Tendríamos que ver dentro de estos aspectos cómo el gobierno de Nicaragua, hoy considerado una dictadura por mí y por otro montón de gente que está aquí en Costa Rica solicitando refugio, se ha encargado de que la narrativa hacia afuera sea totalmente diferente. No podemos dejar de ver que en Nicaragua las políticas económicas han venido basándose siempre en el extractivismo o a partir de la entrada de Daniel Ortega en el poder, y cómo esto ha venido teniendo consecuencias sobre los cuerpos más pobres. Como vos mismo dijiste, la alianza entre Daniel Ortega y la empresa privada ha sido pauta para que los cuerpos más pobres de Nicaragua sean esclavizados, deteniendo el salario mínimo en menos de $200 y teniendo políticas económicas que se han encargado de que quienes más tienen sean a quienes menos les cuesta pagar impuestos, y cualquier pequeño negocio no tenga la sostenibilidad mayor de 6 meses. ¿Por qué toco este tema? Porque justamente estos cuerpos pobres que son esclavizados son cuerpos de mujeres jóvenes y madres solteras. Personas jóvenes que sueñan con terminar una carrera universitaria y que tienen que estudiar sábado o domingo para trabajar de lunes a viernes en zonas francas, y otras empresas que no les dejan otras opciones para estudiar. Esta desigualdad además nos trae a la idea de salir a buscar vida, le llamamos en Nicaragua, a otro país. Y a como antes la primera opción era Estados Unidos, ahora con las políticas migratorias súper restrictivas, se han vuelto la primera opción nuestro país hermano o vecino Costa Rica, y la segunda Panamá. Viéndolo desde esta perspectiva, podemos decir que todo esto ha venido cayendo en que la juventud de Nicaragua se venga cansando de vivir todo esto. Y ver cómo también el hecho de que para acceder a una beca universitaria, para no verte esclavizado en una empresa privada, significa ser fiel y servir al régimen de Daniel Ortega, como es el caso de cualquier estudiante que estuviera organizado en UNEN, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Tratando de enfatizar en el tema de cómo las mujeres hemos visto sesgados nuestros derechos en Nicaragua, no podemos dejar de percibir, por ejemplo, cómo el Estado de Nicaragua se ha encargado de crear políticas que vienen minimizando las necesidades de las mujeres, pero además el hecho de que hasta el año pasado llamaran terrorismo a las protestas no significa que la represión hubiera iniciado en 2018. Como bien nos decía el compañero,
podemos recordar como desde 2015, en los miércoles de protesta, ya se daba el asedio, persecución y hasta golpiza hacia las personas que eran capaces de decir que el gobierno de Daniel Ortega no era un gobierno totalmente democrático. Y esto también pasó por encima de las mujeres organizadas, que año con año vivimos esa represión. Los días 8 de marzo, cuando nos ponían policías antimotines, mujeres además, a frenar las marchas. Los 25 de noviembre, que marchábamos en contra de cualquier tipo de violencia, pero para el Estado de Nicaragua parece que no era violencia frenar una manifestación pacífica. Todo esto también teniendo en cuenta que las políticas estatales han venido cada vez más sesgando los derechos de cualquier persona que sea capaz de decir que no simpatiza con el gobierno, aunque no estuvieras pendiente de ser parte de una organización no gubernamental o cualquier partido de oposición. Si bien podíamos darnos cuenta la monopolización de los poderes del Estado y el adoctrinamiento de cualquier instrumento estatal tenía que pasar por encima de los derechos de la ciudadanía, y entonces veníamos viendo cómo cualquier persona que fuera a buscar ayuda, por ejemplo, la Policía Nacional, porque estaba viviendo asedio en una manifestación o de parte de cualquier simpatizante del gobierno, sabía que iba a obtener mayores represalias. Esto condujo a que hubieran algunos tipos de silencio de personas que sabían que la defensa de los derechos humanos era una labor que ya venía siendo criminalizada desde antes de abril de 2018. Cabe mencionar que, quiero retomar un poquito el tema de cuando vos hablaste de que la simpatía de los votantes hacia Daniel Ortega creció hasta un 76% en 2016, porque no es que creció la simpatía, lo que hubo fue una abstención casi mayoritaria. De 6 millones de personas solo votaron 800,000. Y eso es algo que tenemos que leer muy claro. Si solo votaron 800,000 personas, que además eran trabajadores del Estado y familiares, obligados por el miedo a perder sus puestos dentro de cualquier institución estatal que supuestamente debería de ser autónoma, y esto tiene que ver también con cómo el gobierno venía, como les dije, monopolizando cualquier aparato o instrumento estatal que sirviera para tener control sobre la población. Dentro de esto también está estos grupos conocidos popularmente como CPC, que el gobierno vino organizando desde que entró al poder para tener mayor vigilancia sobre la ciudadanía. Entonces sabíamos que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo saben que la dama es defensora de derechos humanos, pero el CPC del barrio, que además me vio crecer junto a mi mamá, sí sabe que yo andaba organizada de alguna manera. Esto significa que iba a haber una mayor vigilancia, y fue como lo vimos en 2018 durante las protestas, cuando se levantaron las famosas listas de manifestantes, que hasta la fecha siguen vigentes y que es uno de los principales miedos para quien decide tratar de regresar al país. Como sabemos, el exilio es una nueva forma de afectación de la represión del gobierno, pero en el exilio se vive otro sinnúmero de adversidades que no se estaban viviendo en Nicaragua, o tal vez no se estaban viviendo en la misma magnitud. Ahora, estando en el exilio, tenemos que balancear las decisiones de cuál es menos peligrosa, si quedarme aquí sobreviviendo o arriesgarme a regresar a Nicaragua a tratar de sobrevivir. Dentro de esto, las mujeres
tenemos que ver todavía la perspectiva de qué tan fácil es sobrevivir en un país que no es el mío, sin acceso a salud sexual y reproductiva, sin acceso a condones o cualquier método de planificación familiar, teniendo en cuenta que la inseguridad de dormir en las calles significa para una mujer la casi segura violencia sexual, y teniendo en cuenta que el hecho de estar solas aquí requiere mucha más voluntad o fuerza de voluntad que para cualquier hombre. No es como sobrevivir en Nicaragua teniendo círculos y redes de apoyo entre familiares y amistades, que sabemos que tenemos una casa en la que podemos vivir conjuntamente. Aquí en Costa Rica se tiene que sobrevivir primero desde la alimentación, segundo desde la vivienda, tercero desde el cuerpo y cuarto desde la salud psicológica. Todo esto, a pesar de verlo de una manera no tan crítica hacia quienes pudieran apoyarnos y no tienen tantas condiciones como para, no deja de ser totalmente duro para quienes sabemos la realidad que estamos pasando desde aquí. A la fecha, podemos recordar que las reformas al INS que se dieron justamente, que en una primera instancia no se revocaron el año pasado a raíz de las protestas, pero que ya las protestas habían dejado claro que el malestar no era solamente por las reformas al INS, sino por las actitudes opresoras y represivas del gobierno de Nicaragua. La segunda vez que se dan, y ahora con éxito, y mucho peores que las anteriores, en 2019, se dan en un contexto totalmente diferente, en un contexto donde en realidad no hay ninguna normalidad, sino una tensa calma, donde cualquier intento de manifestación significa cientos de policías persiguiéndote inmediatamente, y además los grupos de fuerzas de choque, paramilitares, para policías voluntarios, como les dice ahora el Estado de Nicaragua, pero significa agresiones o cárcel segura estando dentro de Nicaragua. Y que viéndolo desde aquí, no se puede esperar que vuelva a haber un levantamiento parecido o de igual índole al del 18 de abril, más por el hecho de que ahora estamos 60,000 personas solamente en el estado de Costa Rica, y se estima que entre 30 y 40,000 personas en Honduras, El Salvador, España, México y Estados Unidos. Creo que por aquí la voy a dejar. Gracias por escucharnos, gracias por el espacio. Muchas gracias, Dámaso. Y pasamos ahora a un intercambio con las personas acá presentes. ¿Cuánto tiempo tenemos, Diana? ¿A qué hora es el otro, Gustavo? Ok, bueno, una rondita de intervenciones breves. Señor director del instituto, tiene la palabra. Sí, gracias a los y las ponentes. A lo largo de esta semana hemos estado escuchando distintos puntos de vista, distintos argumentos, recopilando distinta información. Y yo quisiera recuperar un poco esos elementos que a lo largo de la semana han ido saliendo, y tal vez un poco en función de eso iniciar un diálogo.
Hay un tema que no se ha mencionado, que es el tema de la presión sobre la tierra. Aquí Verónica a lo largo de estos días nos ha estado ilustrando sobre este tema que me parece que es fundamental. Nicaragua es un país campesino y hay una enorme presión sobre la tierra, tanto, digamos, en términos de ocupación de reservas naturales, etcétera. El tema de Indio Maíz me parece que va por ese lado. El tema de la invasión de tierras de las comunidades de la costa atlántica también. El tema del canal, me parece que tampoco se ha mencionado, que va por el tema de la presión sobre el suelo. Entonces me parece que hay todo un tema de la frontera agrícola y de las distintas pugnas y también la represión que se ejerce y los conflictos, digamos, internos en relación con la problemática de la tierra. Entonces creo que ese es un tema, me parece insoslayable, dentro de lo que sería la lista de agravios, digamos, y de temas estructurales irresueltos y de la manera en que se han manejado esa problemática. Vinculada a la cuestión, además, obviamente, que hoy se habla mucho, que es el tema del neoextractivismo. Por el otro lado, la tensión no resuelta entre la parte, como dicen, española y la parte costeña, ¿no es cierto? El tema de la autonomía, el tema étnico, el tema del avasallamiento cultural. No es solo un avasallamiento económico, no es solo una expansión de la frontera agrícola, sino es una colonización también cultural que genera una serie de conflictividades en torno a esta cuestión de la autonomía y, digamos, los derechos culturales. Y por el otro lado, esta dimensión, digamos, del autoritarismo y la conculcación de los derechos civiles y de la ciudadanía, y también del acaparamiento de oportunidades, digamos, que se distribuyen clientelarmente entre los miembros del partido y que hacen difícil que otras personas puedan acceder a esos recursos de empleo o de otro tipo de apoyos, ayudas estatales, etcétera. Y la restricción a derechos como los de las mujeres, como los LGTBI, el derecho de reunión, de protesta, de manifestación, de expresión, etcétera. Me parece que hay una serie de elementos que tienen que ver un poco con la cuestión de los agravios y por el otro lado también la disponibilidad de ciertos recursos. Se ha dado mucho énfasis a la dimensión de las redes sociales, ¿no es cierto?, porque es un recurso que de pronto puede ser utilizado por una nueva generación y establecer nuevas formas de comunicación y movilización que permiten una expresión política hasta ahora desconocida, pero también una cultura política de movilización y de participación que parecía que estaba soterrada, pero que de pronto vuelve a aflorar, con el tema de los morteros, las consignas, etcétera, que además se resignifican. Y tal vez para terminar, el tema del detonante, digamos, ¿no es cierto? Porque tenemos condiciones que, digamos, agravios, ofensas que causan enojo. Esta mesa la llamamos así por Barrington Moore, ¿no es cierto?, que es el libro clásico sobre la rebelión. Y un poco también, tal vez hay mucho énfasis sobre el detonante, que son la cuestión de Indio Maíz y la cuestión del INS, que evidentemente, y la represión que siguió a esas movilizaciones. Pero yo quería introducir un poco estos elementos, digamos, para tal vez retomar lo que era la temática de la mesa, darle un poco más de densidad, que es las bases sociales de la rebelión. ¿Qué es lo que hizo que esto estallara? Bueno, un poco, buenas tardes, gracias por la exposiciones de todos, realmente son elementos valiosos para retomar, pero efectivamente creo que está pendiente hacer como una línea de tiempo de cómo es que llegamos hasta el 18 de abril, y escuchándolos a todos yo hacía una
rememoraba en mi cabeza algunos hitos que creo que son importantes poner sobre la mesa. Por ejemplo, a partir del 2006 hasta el 2008, el régimen estuvo orientado fundamentalmente a cercenar todo tipo de participación ciudadana y a desmontar el modelo de participación ciudadana que teníamos los nicaragüenses hasta antes de la fecha, a eliminar todos los espacios de articulación a nivel territorial para suplantarlos por modelos de articulación partidaria. Fue el momento en el que el régimen además empezó a introducir un control del aparato electoral que inicialmente tenía una proporcionalidad entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista como resultado del pacto, hasta tratar de cooptarlo completamente y llegar a las elecciones municipales del 2008, donde prácticamente se roba 40 alcaldías, que es el hito que le permite a él recuperar el control territorial del país. Y es así que se consolida territorialmente el Frente Sandinista en el 2008. Y ese es un elemento clave, porque los nicaragüenses sí protestamos. En el 2008 se dieron manifestaciones monumentales en Nicaragua, en todo el territorio nacional, y la gente pagó con su vida esas manifestaciones. Un joven de 17 años terminó parapléjico y sencillamente, frente a la amenaza directa de la Policía Nacional al jefe de la oposición en ese momento, Eduardo Montealegre, que le dijo, si usted continúa, sobre usted va a estar la sangre del pueblo nicaragüense, y el hombre dijo, no, ya no continuamos, se desmonta la movilización. Ese fue, para mí, es un hito, porque realmente sí se dieron asesinatos selectivos en la zona norte, parricidios. Hubieron grupos familiares que fueron completamente asesinados por militantes del Frente Sandinista. Doña Irinea, no me acuerdo el apellido, pero en la zona de Cusmapa, en el norte del país, hechos terribles. Entonces, ahí empieza un hito de violencia muy importante, y es también el momento de confrontación más álgido entre la oposición partidaria y el Frente Sandinista, porque es la primera vez que todos los partidos políticos de oposición se unen en una sola casilla, que es la casilla del Partido Liberal Constitucionalista, en la consigna de todos contra Ortega. Pero no sirvió de nada, porque ya Ortega había cooptado todo el aparato electoral. Después, en el 2009, se da un hecho que también no es notable, que son las elecciones regionales, y donde cambia también la relación del Frente Sandinista con Yátama, porque ya ahí el Frente Sandinista privilegia la participación de sus propios partidarios que la alianza política con el partido Yátama. Después de ese periodo del 2008 al 2011, hay una concentración de violencia política que es visible para todos los nicaragüenses, pero que es tolerada. ¿Por qué? Porque se atribuye que quienes están en el ejercicio de la política tienen que pagar los costos de su decisión, y que el resto de los ciudadanos que no ejercen vida política partidaria o política abiertamente no van a estar implicados en ningún tipo de represión estatal. A partir del 2011 también es un elemento, otro hito que hay que poner sobre la mesa, porque es cuando el Frente Sandinista captura el poder legislativo, donde a partir de esa captura viene ya un proceso de remodelación del Estado nicaragüense con una reforma constitucional que además incluye la ley del canal interoceánico, pero además el modelo corporativo de Estado, que queda plasmado en esa reforma. Y es interesante cómo en ese periodo, a partir del 2011, también se pueden observar una serie de manifestaciones dispersas en el territorio nacional, asociadas a las condiciones económicas y sociales a las que estaban expuestas las periferias, sobre todo a las periferias en las que el gobierno había otorgado concesiones mineras, explotaciones de agua o explotaciones de bosques. Y hay hitos importantes como la mina de Santa Pancha, donde a pesar de que la población en el occidente del país había denunciado la falta de condiciones laborales,
el gobierno insistió en entregar la concesión a la misma empresa, que es la que tenía las concesiones mineras en todo el territorio nacional, Betugol, una empresa de tipo canadiense, y que prácticamente sin tener las condiciones laborales, y además lo digo con conocimiento de causa porque fui a la profundidad de la mina y el agua le llegaba a uno por arriba de las rodillas y no había suficiente aire para que la gente pudiera trabajar, y básicamente esa mina se soterró, la gente que vivía en ese territorio, varias personas murieron, una mujer embarazada murió, y las personas que hicieron la denuncia, en vez de ser atendidas o con respuestas laborales para cambiar su condición, más bien fueron encarceladas y criminalizadas. E igual pasó en Santo Domingo, en la parte norte central del país, en la parte de Chontales y Huaco, donde prácticamente hubo un desplazamiento forzado de todo un territorio. Santo Domingo, toda la población prácticamente fue despojada de su territorio por una concesión minera. Y así un sinnúmero de hitos dispersos de movilización que no acaparaban ni la atención de los medios de comunicación, pero también ahí hay que tener en cuenta que ya el régimen venía en un proceso de acumulación de la compra de esos medios de comunicación. Y nosotros conocimos de viva voz cómo canales de televisión decían, si nosotros cubrimos estas noticias, nos quitan el permiso de emitir señal. Entonces, es importante señalar que hay momentos desde que Ortega llegó al poder, que fueron marcando la temperatura de la movilización social en Nicaragua y la movilización política, que fueron acalladas por la violencia, por la criminalización, por el silencio de los medios de comunicación, derivada de una estrategia realmente orquestada desde el poder. Y si bien es cierto, se rompe eso en abril del 2018 por la masividad de los hechos y de los asesinatos flagrantes ya en las zonas urbanas, pero nosotros estábamos viviendo asesinatos en las zonas periféricas asociadas a las protestas frente a estos tipos de proyectos que se estaban dando en esos territorios. Y yo creo que esos son elementos que hay que ponerlos sobre la mesa porque te permiten entender que sí había un descontento, que había una acumulación de agravios y que la gente simplemente frente a un hecho tan masivo y tan urbano, y sobre todo urbano y en la capital, pues genera una reacción completamente diferente. Un poco siguiendo la línea de los hitos que ella menciona, es que cuando yo escuché la exposición de ustedes, yo recordé que como que se enfocaron mucho en el segundo periodo de Daniel Ortega, no en el primero, porque el movimiento más importante de lucha del primer periodo de Ortega fueron las mujeres. ¿Y por qué fueron las mujeres? Porque ya las mujeres eran víctimas desde antes que Ortega fuera electo. Porque en las elecciones de 2006 se metió el tema del aborto terapéutico. Y solo un partido, que fue el MRS, fue el que se opuso. Todos los partidos estaban de acuerdo que se iba a ilegalizar el aborto terapéutico en Nicaragua. Ganando Ortega, se ilegalizó el aborto terapéutico y la Iglesia Católica jugó un rol importante porque pactó con Ortega. Y fue hasta que el cardenal Miguel Obando lo destituyeron que la Iglesia Católica comenzó a tomar una posición más autónoma en ese sentido. O sea, y vos ves todo el recorrido, te das cuenta que en el primer periodo de Ortega fueron un movimiento autónomo de mujeres el que estuvo más, los demás movimientos estaban como a la expectativa de ver cómo era el primer gobierno de Ortega, mientras las mujeres desde el principio fueron las primeras que levantaron la lucha contra Ortega, y fueron las primeras que dijeron que Ortega era un dictador. Yo no voy a olvidar nunca eso, porque yo estuve involucrado en movimientos sociales, en la coordinadora civil, y ahí siempre había esa discusión, que todo el mundo decía, hay que darle tiempo a Ortega, a ver cómo va a actuar, y las mujeres fueron las primeras que dijeron, no, este es un dictador, hay que comenzar a actuar ya por la democracia. Entonces, inclusive, debo decir que después de la crisis que se dio, las mujeres jugaron un rol importante, porque las redes de mujeres fueron las que ayudaron a que muchos jóvenes pudieran sobrevivir, porque fueron los que pusieron sus casas para casas de seguridad, y aquí están los jóvenes que no me van a dejar mentir, que fueron los movimientos de mujeres las que ayudaron a que muchos jóvenes pudieran sobrevivir en redes de seguridad, casas de seguridad.
Otro elemento que me parece muy importante es que se haya mencionado jóvenes, y no solo jóvenes universitarios, porque la verdad es que a la hora que se dio el levantamiento, la insurrección, eran jóvenes de secundaria, eran jóvenes universitarios, eran jóvenes de los barrios, y que efectivamente, como vos decías, Darwin, las redes sociales jugaron un rol muy importante. ¿Por qué? Y es increíble esto que les voy a contar, porque resulta que Daniel Ortega, por populismo, había puesto internet en todos los barrios. Entonces todos los muchachos se dieron cuenta de lo que estaba pasando por WhatsApp, por Facebook. Entonces, en vez de apoyar a Ortega, lo que hicieron fue apoyar a los demás jóvenes. Y así fue que los jóvenes se integraron a la lucha. A tal punto que después Ortega quitó toda la internet gratuita de los barrios. Y aquí hay datos de eso. O sea, pueden buscarlo y dar cuenta que en Nicaragua ya no hay internet gratuito en los barrios porque no quieren que se den cuenta de lo que está pasando. Entonces es importante hacer ese análisis. Y un dato último que quería mencionar, tal vez para Darwin, que lo veo que se está especializando en el tema de jóvenes, que no tengo datos fuertes de esto, son rumores o mucho de lo que se dice, pero es interesante para conocer como ciencias sociales qué es lo que ha ocurrido, es que se ha dicho que muchos de los jóvenes que fueron capacitados por ONGs no fueron los jóvenes que se metieron a la lucha. No fueron los jóvenes que se metieron a la lucha, que los jóvenes que se metieron a la lucha fueron los que no fueron capacitados por ONG. Y hay que meterle, hay que confirmar, pero hay que meterle cráneo, mente a eso. ¿Por qué? Eso es lo que quería decir. Sí. Bueno, mi nombre es Denis Cáceres, yo soy solicitante de refugio. Primero que todo agradecerle, ¿verdad?, por las presentaciones, dieron datos bien interesantes. Yo quiero referirme a 4 cosas así muy puntuales. Bueno, con el tema de los factores que fueron como calentando esa olla de presión que terminó de huir en abril del año pasado. También, bueno, está el tema a nivel de las comunidades, prácticamente desde que llegó el Frente al Poder, parte de su estrategia era desarticular toda la organización comunitaria, y eso lo hicieron desde el principio. Después está el tema de las ONGs. Con la coordinadora civil, el gobierno declaró prácticamente una guerra contra las ONGs, que eran hasta el 2006 las que tenían como mayor presencia a nivel territorial y que cubrían un montón de vacíos que no podía cubrir el gobierno. El Frente les declaró la guerra y un poco la estrategia era matarlas de inanición. Esa fue la expresión que utilizaron. Y después está el otro tema de los medios de vida, que llegó un momento, digamos, y eso es justo antes de abril, en el que toda la red de emprendedores, por ejemplo, llegaron a un punto en el que nadie quería sobresalir mucho, porque cualquier negocio que sobresaliera, entonces ya era acaparado por el gobierno o por la gente cercana al gobierno. Entonces, para poder tener garantías de salir adelante con cualquier tipo de negocio, un restaurante, un autolavado, lo que sea, uno tenía que estar aliado con alguien del ejército, con alguien de la policía o con alguien cercano a la estructura política. Entonces era como una cosa que ya no se podía, pues era como inevitable. Y finalmente me quiero referir al tema de la migración, porque es cierto, Carlos Sandoval mencionó un tema que es bastante, es decir, muy acertado realmente, es decir, no hay un traslape entre la población migrante que ha venido tradicionalmente a Costa Rica por razones económicas y esta población que viene huyendo más de la represión política. Y bueno, siento que hay muchas cosas, ¿verdad?, que influyen en eso, pero hay algo, digamos, una realidad, que sin esa red de familias que ya estaban establecidas aquí, la crisis humanitaria de esta última oleada de migrantes hubiera sido peor de lo que ha sido, porque es esa red la que ha contenido en los barrios bueno, ahorita La Carpio, ¿cómo se llama?, Monte Azul,
y y en Heredia, en Alajuela. Es decir, es esa gente la que realmente ha amortiguado la crisis humanitaria. Y por otra parte, las redes de empresarios de nicaragüenses que se han establecido aquí, que de alguna forma son los que han liderado todo el trabajo de ayuda humanitaria. Eso es algo importante. Ahora, yo, y esto es una opinión muy personal y muy desinformada también, yo no veo en el mediano plazo, en el corto y el mediano plazo, que se pueda dar un acercamiento entre estos dos espacios, porque hay muchos factores que inciden. El número uno, la desconfianza. Entonces, por ejemplo, las redes, las organizaciones que se han formado a partir de abril tienen mucho miedo de acercarse a estos grupos, digamos, de migrantes económicos que ya están establecidos, porque hay demasiada gente simpatizante del gobierno. Entonces eso es como un factor que hace prácticamente imposible un acercamiento. Posiblemente en el mediano plazo, cuando ya toda esta paranoia se vaya disipando, pueda darse ese acercamiento. Pero también hay otra razón, y es el tema de la gran necesidad económica. Entonces, las organizaciones realmente tienen como prioridad buscar medios de sobrevivencia para su gente, pues. Y eso es decir, es contradictorio lo que voy a decir, pero eso no lo pueden garantizar acercándose a a la gente que ya está establecida, ¿no? Es por otros medios que lo tienen que garantizar. Y bueno, y finalmente, el tema de la migración desde hace mucho tiempo no es como una prioridad para ninguno de los partidos políticos. Yo recuerdo cuando estaba el gobierno de Arnoldo Alemán, que más bien era como, hacían como chistes de, no, más bien hay que incentivar que la gente se vaya porque eso significa más remesas. Y yo siento que de alguna forma, digamos, los gobiernos que han habido, incluyendo al Frente, se han acomodado, digamos, a esa relativa tranquilidad que significa esta población de migrantes que está aquí en Nicaragua, porque es más del 10% del Producto Interno Bruto de nosotros. Es decir, más del 10% del Producto Interno Bruto es remesas que vienen principalmente de Costa Rica, pero también de Estados Unidos y de Europa, de la gente que está por allá. Pero sí, es un tema que tenemos que irlo trabajando, igual que el tema de la equidad de género, igual que el tema del diálogo intergeneracional y todos los temas que tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque todos son prioritarios. Y bueno. Primeramente, agradecerles por su participación y felicitarlos también. Yo me quiero referir primeramente a algo que el profesor Carlos hablaba respecto al pacto con Alemán, que considero que además que fue el medio para que Ortega volviera al poder, fue el fin para que regresara al poder y lo concentrara totalmente, pues. Y eso ha sido evidente en estos 12 años ya de gobierno de Ortega. En ese mismo sentido, sobre todo en esos 16 años de oposición de Ortega, y a propósito de la forma en la cual ha catalogado la protesta como terrorismo, llama mucho la atención cómo el Frente Sandinista ejercía el derecho a la protesta y ha sido oposición en esos años, pues, quemando, azonando, construyendo barricadas, tal cual se construyeron barricadas el año pasado en Nicaragua, pues. Pero eso en aquel momento eran actos legítimos de reivindicación en contra de aquellos que estaban vulnerando las conquistas de la revolución. Entonces es interesante cómo más de 20 años después es catalogado como terrorismo por el mismo Ortega. Ahora bien, respecto a las bases sociales de la insurrección, que es el tema también que atañe a la mesa, me parece importante, sobre todo, además de recalcar el hecho de la juventud, ¿no? Y la juventud estudiantil que inició este estallido insurreccional con Indio Maíz y después en las protestas contra el sistema de seguridad social, también es importante retomar la lucha del movimiento campesino. Yo creo que esos 6 años de lucha del movimiento campesino crearon mucha conciencia en la población nicaragüense y en la juventud, desde luego,
de lo que estaba pasando en Nicaragua, pues, y la forma en la cual Ortega estaba detentando el poder, y sobre todo ese tema de la tierra, pues, que ya de alguna manera hacían referencia de lo que representa la tierra y la propiedad para las comunidades campesinas e indígenas en Nicaragua, pues, que no es lo mismo que lo que puede representar para una persona del área urbana del país, pero también, sobre todo, hacer hincapié de que la base social de la insurrección ha sido variopinta, pues no solamente estudiantes universitarios, ni estudiantes de secundaria, ni personas formadas políticamente o organizadas políticamente, sino que también había gente de la periferia y de los márgenes de la sociedad, y que se insurreccionaron y se rebelaron en contra de un sistema que históricamente lo ha oprimido y que son los que más han sufrido esa desigualdad social muy grande que existe en Nicaragua y que se ha sentado incluso con las políticas económicas y neoliberales del régimen de Ortega. Entonces, que han sido gente, que han sido chavalos que no son recordados como son recordados los estudiantes universitarios. Y eso, a efecto del tema de la construcción de la memoria histórica, es importante que lo retomemos, pues, porque, como Sergio Ramírez dice en Adiós Muchachos, ahí poco a poco se fueron olvidando muchos combatientes de la insurrección que no tuvieron la participación activa política que tuvieron otros. De igual forma se pueden ir olvidando esos muchachos que han sido víctimas del Estado históricamente y que pues no se recuerda quién eran, no se recuerda quiénes fueron los que cayeron defendiéndose con un ulera en Upoli, por ejemplo, o en AUNI, etcétera. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta de esa base social que mantuvo la insurrección y que estaban en la línea de fuego en los 4 meses de la insurrección en todo el país de Nicaragua, en los tranques sobre todo. Pues entonces eso me parece que es importante que lo retomemos por lo que representaron y quienes estuvimos del lado de esa gente, pues sabemos que no solamente eran estudiantes, sino también eran personas que han estado en el margen de la sociedad, y por eso de alguna manera ese lema, que de alguna manera lo hemos discutido, eran estudiantes, no eran delincuentes, puede ser incluso exacto y excluyente por cuanto había gente que eran antisociales, como se le llama en Nicaragua, que también estaban luchando por la misma causa por la cual cada uno de nosotros y nosotros estábamos luchando solamente. Bueno, muchas gracias. Solo quisiera compartir una información a propósito de un tema que se estaba tocando, que es el tema de los migrantes, los residentes en Costa Rica. Habemos un grupo que estamos empeñados en indagar sobre el imaginario colectivo de los nicaragüenses en Costa Rica y le encomendamos a una empresa costarricense desarrollar unos grupos focales con esta población. Y uno de los temas, sabemos pues que un grupo focal no es estadísticamente representativo, pero sí lo tomamos como la base para profundizar en la investigación. Uno de los temas fue cómo miraban a los refugiados y cuál era la relación que existía. Y esta no es una opinión, este es un dato, ¿verdad? Resultado de ese ejercicio, y es el tema social. A nosotros nos sorprendió, porque lo estábamos viendo pues en circuito cerrado, que fue unánime el criterio en clasificar socialmente a los refugiados como pertenecientes a sectores acomodados que subestimaban, que no volvían a ver a los migrantes. Eso es un dato, no es una opinión, ¿verdad? Y nos sorprendió lo unánime del criterio de los participantes. Después estuvimos en la Carpio y visitamos a una de las fundaciones que está en el corazón del trabajo y nos dijeron, son los primeros nicaragüenses refugiados que vienen aquí. Nada más son informaciones. Gracias. Sí. No. Tenías la culpa, pero donde manda capitán. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer una ronda, tal vez al revés de las intervenciones.
empecemos por Damaso, vamos a hacer una réplica y si Sergio está de acuerdo seguimos, si no, más bien paramos. Bueno, pues de entrada, yo claro que reconozco la lucha del movimiento campesino, les acompañé en muchas marchas, pero siento que es un discurso del que no puedo apropiarme. Yo no soy campesina, nací en el centro de Managua, no he vivido como los campesinos, no crecí como los campesinos, no me robaron mis tierras igual que a los campesinos, entonces no puedo tomarme el discurso, ¿verdad? Me hubiera encantado que hubiera alguien aquí del movimiento campesino y que nos dijera desde su perspectiva por qué se levantaron en aquel entonces contra aquella ley canalera y porque es la fecha y siguen en la lucha, ¿verdad? Yo no puedo decir más que acompañaré cualquier otra lucha que no sea la mía, porque no puede haber una revolución real si no estamos todas las luchas en consenso y diciendo que el problema es sistemático, pues, como lo vemos en Nicaragua. En cuanto a que las mujeres hablaron y dijeron que Daniel Ortega era un dictador desde el principio, bueno, las mujeres se dieron cuenta de que Ortega era un dictador desde los 80, porque en los 80 Ortega traiciona a las mujeres, porque las mujeres hablaron claro durante la revolución de que querían tener iguales derechos que los hombres, que querían ser consideradas ciudadanas de primera categoría igual que los hombres, y con el triunfo de la revolución le dicen a Daniel Ortega, mira Ortega, creemos que nos merecemos que nos aprueben el aborto legal, seguro y gratuito, y la respuesta de Daniel Ortega en cuanto al actual poder fue, ¿para qué van a abortar? Vayan a seguir pariendo para que repongan a nuestros hermanos caídos. Ver a las mujeres como vacas de raza, ver a las mujeres como simplemente incubadoras, cuerpos que están ahí para la reproducción masiva de cuerpos más, es totalmente aberrante. Entonces, desde los 80 ya sabíamos que Ortega era un dictador, y por ende, pues, el hecho de que Ortega llegara al poder de nuevo, ya sabían los movimientos de mujeres, yo estaba empezandito en aquel entonces, casi que esperé a que Ortega entrara al poder para empezar a volarle. Entonces, es la cuestión por la que las mujeres, pues ya o sea, entrando Ortega al poder, diciendo y agarrando la banda presidencial, empezamos a decir, esto viene súper mal para nosotras. Ahí están los resultados, se aprobó una ley 779, ley integral contra la violencia hacia las mujeres, con todas las de la ley, marcos y tratados internacionales súper reconocidos, primera vez que se reconoce el feminicidio como instrumento jurídico en Nicaragua, y a los 6 meses se aprueba una reglamentación que dice que hasta ahí llegó la situación, era mentira mujeres, el feminicidio era una broma, hasta así. Entonces sí, creo que fue un puntito que se me pasó por alto, pero gracias por recordármelo. Bueno, tal vez muy breve. Volviendo al dato que nos planteaba Enrique, a mí me parece que el diálogo entre quienes recién han venido y quienes han llegado desde hace muchos años puede ser una experiencia muy importante de una tarea mayor, que es cómo construir narrativas de inclusión en Nicaragua, que posiblemente, a diferencia de lo exitoso, de lo exitosas que han sido en Costa Rica, en Nicaragua no lo han sido tanto, y eso es evidente, ¿verdad? Que hay pocas narrativas que cuestionen. Aquí más bien en las élites, primero las liberales y ya en el siglo XX también, han sido muy exitosas en construir esas narrativas. Me parece que ese diálogo podría favorecer la construcción de esas narrativas más inclusivas desde perspectivas progresistas, y sin duda hay que potenciar ese diálogo. Me parece que se habla poco, ¿verdad? Y me parece que los que llegaron antes lo resienten. ¿Puedo decir algo aunque yo sea la moderadora? No, es que me parece que una de las genialidades del Frente Sandinista en la etapa de la revolución fue construir narrativa de inclusión en torno a la figura de Sandino, que fue la figura nacional antiimperialista. Lo que pasa es que esa narrativa se desgastó, pero creo que hay que buscar otras. Gracias. Retomando lo que dice Damaso y lo que dice Carlos, a mí me parece muy potente el
la forma en que lo explica Damaso, los cuerpos más pobres, me parece potente y me duele. Y realmente pienso que, retomando lo que dice Carlos del desplazamiento forzado, que no es desde abril del 2018, sino que tiene 40 años, creo que como sociedad tenemos que estar incluso más pendientes y más conscientes de que como sociedad costarricense de acogida no somos impermeables y cómo trabajar para no ser impermeables en la llegada de esos cuerpos más pobres y por diferentes razones vulnerables, por cuestiones económicas, por violencia, por tener un cuerpo, por ser hombre, por ser mujer, por ser trans, por ser campesino, por ser campesina, porque de mi tierra fui desplazado, bueno, no de mi tierra, de la tierra de las personas campesinas. Realmente a mí lo que me moviliza es a trabajar en narrativas de nuevo, que estén conscientes de que no podemos ser impermeables ante estos cuerpos. Bueno, gracias. Yo para ser más breve, lo más que pueda, me voy a referir únicamente al tema de las juventudes. Ciertamente la insurrección de abril fue un abanico de oportunidades políticas para una diversidad de personas jóvenes en riesgo que participaron y que pusieron su vida en el frente de batalla. Y sí creo, yo también estoy completamente de acuerdo que eso es algo que se debe de rescatar porque tiende a ser un actor social olvidado. Eso precisamente por la desigualdad social, porque la desigualdad social no solamente tiene fuerza en excluirte económicamente, sino que también te excluye políticamente. Y tener acceso a la política formal o institucional para una persona en riesgo, una persona que está en un estado vulnerado o de desigualdad, es mucho difícil. Entonces creo, es mucho más difícil poder acceder a estos espacios. Entonces sí creo, y me parece sumamente importante rescatar el de las juventudes en riesgo. Yo en el trabajo que he hecho también trato de remarcar que hubo una alta participación de personas en riesgo que algunas veces se suele invisibilizar a partir del discurso, no eran delincuentes, eran estudiantes, pero eso tiene una razón política justificada también, porque es que el gobierno luego termina diciendo que era un montón de delincuentes que estaban haciendo vandalismo. Entonces es importante poderlo matizar también. Y por supuesto fue la oportunidad también para que las personas que ya habían sido organizadas, como lo planteé yo, los registros del PNUD que hay, las investigaciones de cantera, otras investigaciones establecen que los jóvenes se estaban organizando ya prácticamente desde el 2006. O sea, habían grupos fragmentarios, ¿sí? Fragmentarios organizados. Entre sus demandas estaba el medio ambiente, estaba el tema de la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, y eso es producto de los movimientos sociales e identitarios, porque llegan a Nicaragua esas visiones de los movimientos sociales identitarios, que son el reclamo por la diversidad sexual, el feminismo, el medio ambiente, y todo esto lo vienen asumiendo paulatinamente los jóvenes como sus banderas de lucha. Obviamente, al ser movimientos identitarios o atisbo de los movimientos identitarios, suelen ser movimientos que particularmente se enfocan en sus demandas al Estado. Por ejemplo, en el caso de la diversidad, como lo plantea bien ella, a ella lo que le interesa es que sus demandas se escuchen, porque ella tiene reclamos al Estado, el reclamo de, como diversidad sexual, ser incluidos en las políticas públicas, pero no equivale o no es un equivalente a la demanda del movimiento campesino, por ejemplo. Entonces todo eso es muy importante tenerlo claro, porque la insurrección de abril permite que todas estas personas que tienen demandas particulares se volquen en un solo target, en una sola lucha, y que es demandar directamente al gobierno su salida en la última instancia. Y solo quiero retomar lo último que planteó aquí el compañero, y es que definitivamente los grupos, las personas jóvenes que habían sido formadas, digamos, políticamente por la ONG, podríamos plantear como una hipótesis, pues sería una hipótesis, una posibilidad de que efectivamente participaron, estuvieron involucrados. Yo he entrevistado a una cantidad de jóvenes que fueron entrenados por las ONG y que eran algunos miembros de partidos políticos,
que ya estaban organizados en los territorios del país y que también se volcaron en la lucha. Pero en esa parte hay que ser muy cuidadoso también, porque es que el gobierno dice que las ONG venían con los jóvenes montando un plan para desestabilizar el Estado y pegar y dar un golpe suave, lo cual es una narrativa incorrecta. O sea, lo que estaba pasando es que las juventudes estaban adoptando esas banderas de lucha de los movimientos identitarios. Bueno, démonos un aplauso colectivo. Y en 15 minutos continúa la actividad siguiente. Muchas gracias.